Hola, hoy veremos las válvulas selectora y la válvula de simultaneidad, además del temporizador en los circuitos neumáticos. Empecemos por ver la válvula de simultaneidad. Esta permite el paso del aire al recibir dos señales a la vez. Si presionamos, vamos a iniciar la simulación, y si presionamos una sola nos sale el vástago, otra sola no, y nos ayudamos con control para presionar las dos. Y ya vemos que al presionar las dos sale el vástago. Veamos ahora la válvula selectora de circuito, también conocida como OR. Esta cumple su función al que si yo presiono uno u otro para permitir el flujo, el aire llega hasta el cilindro de simple efecto y este sale, su vástago. Vamos a ver, si yo presiono este, sale, y este también, y así es como funciona la válvula selectora. Veamos ahora la aplicación de la válvula selectora y de simultaneidad. Vamos a iniciar la simulación y podemos ver que al presionar cualquiera de estos dos, el vástago saldrá. Presionemos en este caso este y el vástago sale. Acá tenemos un indicador del rodillo que nos indica a más, el cual si el vástago sale totalmente, el rodillo está activado. Por lo tanto vemos que acá pasa el aire. Y al yo presionar este, va a activarse la válvula de simultaneidad y va a hacer que el vástago del cilindro se retraiga. Como vemos, el vástago se retrae y esta es la aplicación de la válvula selectora. Veamos este ejercicio propuesto donde podemos ver una válvula selectora y este es un mando de que se activa un cilindro de doble efecto sin importar donde presione. Vamos a iniciar la simulación y veremos si yo presiono esta válvula, el vástago del cilindro sale, y si presiono esta también sale, y pues tiene retorno por muelle. Este circuito consta de una fuente de aire seguido de una unidad de mantenimiento. Después tenemos dos válvulas 3-2 normalmente cerradas con accionamiento mecánico por pulsador y retorno por muelle. Después tenemos una válvula de simultaneidad. Luego tenemos una válvula 5 de accionamiento neumático y retorno por muelle. Además tenemos una válvula antirretorno estranguladora y finalmente un cilindro de doble efecto. Su funcionamiento es que la fuente de aire proporciona aire a presión pasando por la unidad de mantenimiento 0.2, filtrando y dejando pasar el aire a las válvulas 1.4 y 1.5. Cuando yo presiono el pulsador de las válvulas 3-2 al tiempo, deja pasar el aire pasando por la válvula 1.3 y 1.2, accionando el cilindro. Y cuando yo dejo de presionar los pulsadores, el vástago vuelve a su posición inicial, pero de una manera más lenta por la válvula antirretorno. Este circuito consta de una fuente de aire seguido de una unidad de mantenimiento. Después tenemos una válvula 3-2 normalmente cerrada con accionamiento mecánico por pulsador y retorno por muelle. Después tenemos una válvula de deceleración para regular el tiempo de salida del vástago. Y finalmente un cilindro de simple efecto. Su funcionamiento es que la fuente de aire proporciona aire a presión pasando por la unidad de mantenimiento 0.2, filtrando y dejando pasar el aire a las válvulas 1.2 y 1.1. Cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.2, deja pasar el aire pasando por la válvula 1.1, accionando el cilindro. Y cuando yo dejo de presionar el pulsador, el vástago vuelve a su posición inicial. Este circuito consta de dos fuentes de aire, seguido de una unidad de mantenimiento. Después tenemos tres válvulas 3-2 normalmente cerradas con accionamiento mecánico por pulsador y retorno por muelle. Después tenemos una válvula 3-2 normalmente cerrada con accionamiento mecánico por rodillo y retorno por muelle. Además hay una válvula de deceleración y una válvula selectora de circuitos.
Posterior a esas hay una válvula 5.2 de accionamiento neumático y retorno neumático. Finalmente tenemos un cilindro de doble efecto. Su funcionamiento es que la fuente de aire proporciona aire a presión pasando por la unidad de mantenimiento 0.2, filtrando y dejando pasar el aire a las válvulas 1.4, 1.5 y 1.6. Cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.5 o 1.6, deja pasar el aire pasando por la válvula 1.1 accionando el cilindro. Y cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.1, el vástago vuelve a su posición inicial. Este circuito consta de una fuente de aire seguido de una unidad de mantenimiento. Después tenemos tres válvulas 3.2 normalmente cerradas con accionamiento mecánico por pulsador y retorno por muelle. Después tenemos una válvula 3.2 normalmente cerrada con accionamiento mecánico por rodilla y retorno por muelle. Además hay una válvula de simultaneidad y una válvula selectora de circuitos. Posterior a estas hay una válvula 5.2 de accionamiento neumático y retorno neumático. Además hay una válvula antirretorno estranguladora y finalmente tenemos un cilindro de doble efecto. Su funcionamiento es que la fuente de aire proporciona aire a presión pasando por la unidad de mantenimiento 0.2, filtrando y dejando pasar el aire a las válvulas 1.2, 1.3 y 1.4. Cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.2, deja pasar el aire pasando por la válvula 1.1 accionando el cilindro. Y cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.3, el vástago vuelve a su posición inicial. Y esta ha sido nuestra explicación. Muchas gracias por su atención.